Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Lilia y les doy la bienvenida a su canal de Lee Country Craft. Hoy les traigo esta ranita o este pañalero. Está tejido en 2 agujas. Está tejido en forma plana. Esto quiere decir que lo podemos tejer con agujas rectas sin ningún problema. Les voy a explicar un poquito cómo es que está tejido esta ranita. Empezamos por la parte superior delantera. Montamos los puntos y vamos a ir haciendo aumentos hasta llegar a la sisa. Una vez que llegamos a la sisa, ya tejemos en plano hasta llegar al calzoncito, donde vamos a empezar a hacer disminuciones para formar la entrepierna. Una vez que llegamos a los puntos centrales para la entrepierna, tejemos unas vueltas y empezamos a hacer aumentos para empezar con la parte posterior del calzoncito. Una vez que llegamos a los puntos, tejemos plano, recto, hasta llegar a la sisa donde empezamos a hacer disminuciones y terminamos con los mismos puntos que empezamos el delantero y hacemos la separación para los tirantes. Tejemos 11 centímetros o 12 de tirantes y tendríamos terminada nuestra ranita. Esta ranita tiene el detalle de esta trenza. Es la trenza candelabro o boca de sapo, no sé cómo lo conozcan ustedes. Este es opcional, yo se la puse para que le dé un terminado más bonito o una mejor vista, pero esta ya es opcional. Si no se la quieren poner, nada más tejen todo en puntada de musgo. Lo puse en puntada de musgo porque es más sencillo para los principiantes y también para que luzca la trencita. Les voy a dar las medidas de este pañalero o de esta ranita. Mide 28 centímetros de largo y de ancho 20 centímetros. Entonces ya les di las medidas. Ahorita les voy a dar la lista de materiales y empezamos con el paso a paso. Los materiales que yo voy a utilizar para tejer este proyecto es este estambre. Es un estambre de grosor 3. Es especial para tejer ropa de bebé. Está indicado para tejerse con agujas de 3 a 4 milímetros. Yo voy a tejer con mis agujas de 3 milímetros. Pueden ser agujas rectas sin ningún problema porque vamos a tejer plano. También vamos a ocupar algunos marcadores, 2 botones, una aguja auxiliar para la trenza, puede ser de esta o de la que tengan, una aguja lanera para esconder las hebras después, hilo y aguja para coser los botones y tijeras. Vamos a empezar montando 22 puntos en nuestras agujas. Pueden utilizar el método que más les guste. Aquí no tiene mucha relevancia qué método utilicemos. Yo voy a utilizar el método de long tail de la hebra larga. Aquí yo ya tengo montados mis 22 puntos. Ahora voy a trabajar 2 hileras en puntada de musgo. En esta primera hilera voy a tejer todos mis puntos y en las hileras posteriores voy a pasar el primer punto de orilla sin tejer. Entonces vamos a tejer estas 2 hileras en puntada de musgo. Aquí ya terminé mis 2 vueltas en puntada de musgo. Voy a empezar la vuelta número 3. Estoy por el lado derecho de la labor. Y en esta vuelta voy a hacer los ojales. Voy a sacar este primer punto sin tejer. Voy a tejer 2 puntos derechos. Voy a hacer una lazada. Y voy a tejer 2 puntos juntos. Voy a continuar tejiendo puntos derechos hasta que me falten 5 puntos antes de terminar esta hilera. Y aquí tengo 5 puntos. Voy a hacer mi siguiente ojal.
Voy a tejer 2 puntos juntos de derecho, una lazada y 3 puntos derechos. Le doy vuelta a mi tejido y ahora de la vuelta número 4 a la vuelta número 10 voy a tejer todas mis vueltas en puntos derechos para que me quede puntada de musgo. Así voy a tejer la vuelta de la 4 a la 10. Aquí tengo mi lazada, voy a tejer un punto derecho normalmente para que me quede el orificio para el botón. Aquí ya terminé mis 10 vueltas en puntada de musgo. Estoy por el lado derecho de la labor y ahora voy en la vuelta número 11. Voy a sacar este primer punto sin tejer. Voy a tejer 2 puntos para que en total sean 3 y estos 3 puntos van a ser los puntos de orilla y siempre van a ir tejidos en puntada de musgo. Voy a colocar un marcador. Voy a tejer 4 puntos. Coloco un marcador. Estos 4 puntos también van a ir siempre en musgo. Ahora voy a tejer 8 puntos derechos. Coloco otro marcador y estos 8 puntos que acabo de tejer, por el lado derecho siempre los vamos a tejer en puntos derechos y por el lado revés en puntos revés. Estos 8 puntos centrales van a ser los de la trenza. Continúo tejiendo 4 puntos que siempre van a ir en musgo y coloco otro marcador y termino con mis 3 puntos de orilla que siempre van a ir en musgo. Le doy vuelta a mi tejido, estoy por el lado revés de la labor, empiezo con mi vuelta número 12, tejo mis 3 puntos de orilla en puntada de musgo, deslizo el marcador, estos 4 puntos los tejo en musgo, deslizo mi marcador y estoy en los puntos de la trenza. Estos 8 puntos los tengo que tejer en puntadas de revés porque me encuentro por el lado revés de la labor. Deslizo mi marcador, tejo estos 4 puntos en musgo, deslizo el marcador y tejo estos últimos 3 puntos que son los de orilla en puntada de musgo. Y ya terminé mi vuelta número 12. Una vez que ya tenemos marcados nuestros puntos centrales para la trenza y los puntos para la orilla, así como también ya colocamos los marcadores que nos van a indicar dónde vamos a ir haciendo aumentos y dónde empezamos a tejer la trenza. Ahora vamos a empezar con la vuelta número 1, que sería la vuelta de aumentos y el comienzo de nuestra trenza. Voy a tejer estos 3 puntos de orilla en musgo. Deslizo mi marcador y este marcador me va a indicar que pasando mi marcador tengo que empezar a hacer mis aumentos. Levanto la hebra, paso mi aguja de atrás hacia adelante y tejo mi punto derecho retorcido y ya tengo mi aumento. Continúo tejiendo en puntada de musgo hasta llegar a mi siguiente marcador, que es el que me indica mi inicio de la trenza. Voy a tejer estos 8 puntos en puntos derechos. Deslizo mi marcador, tejo puntos de musgo hasta llegar a mi siguiente marcador donde me tocaría hacer mi siguiente aumento. Levanto la hebra, paso mi aguja de adelante hacia atrás y tejo mi punto derecho retorcido. Deslizo mi marcador y tejo los 3 puntos de orilla en puntada de musgo.
Las vueltas pares, que en este caso serían la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, vamos a tejer todos los puntos en punto musgo, a excepción de los 8 puntos de la trenza. Esos los vamos a tejer en puntos revés. Todos los demás puntos los tejemos en puntada de musgo. Aquí tengo los 8 puntos de la trenza. Estos van en puntos revés. Deslizo mi marcador y continúo tejiendo puntada de musgo todos mis puntos. Aquí ya la tengo. Ahora voy a empezar con la vuelta número 3 de aumentos. Tejo mis 3 puntos de orilla en puntada de musgo. Deslizo mi marcador. Me toca hacer mi aumento. Lo tejo de derecho retorcido. Continúo tejiendo puntada de musgo hasta llegar a mi siguiente marcador. Y estos 8 puntos los tejo en derecho. Deslizo mi marcador. Continúo tejiendo hasta llegar a mi siguiente marcador. Aquí me toca mi aumento y tejo mi aumento en derecho retorcido. Paso mi marcador y tejo estos 3 puntos de orilla en musgo. Las vueltas por el lado revés, ya saben que tejemos todos los puntos en musgo a excepción de los 8 puntos de la trenza. Aquí ya me encuentro nuevamente por el lado derecho de la labor. Voy a empezar con la vuelta número 5 de aumentos y de la trenza. Tejo los 3 puntos de orilla en puntada de musgo. Deslizo mi marcador. Hago mi aumento. Y voy a continuar tejiendo en puntada de musgo hasta llegar a mi marcador donde tengo mi trenza. Aquí ya llegué y ahora voy a hacer mi cruce. Con la ayuda de estos ganchitos o con otra aguja, lo que tengamos a la mano, vamos a pasar 2 puntos a la aguja auxiliar, los dejamos por delante del tejido, vamos a tejer 2 puntos derechos y ahora vamos a regresar los 2 puntos que dejamos en la aguja auxiliar a la aguja izquierda y los tejemos de derecho. Y aquí ya tenemos nuestro primer cruce. Ahora, de estos 4 puntos que tenemos en la aguja izquierda, vamos a pasar 2 puntos a la aguja auxiliar y los vamos a poner atrás de nuestro tejido. Vamos a tejer los 2 puntos que tenemos en nuestra aguja en puntos derechos. Y ahora vamos a tejer los 2 puntos que tenemos en la aguja auxiliar. Los tejemos de derecho. Si se les hace más sencillo, pueden pasarlos a la aguja izquierda o tejerlos directamente desde la aguja auxiliar. Y aquí ya tenemos el siguiente cruce.
Deslizamos el marcador, continuamos tejiendo puntos derechos hasta llegar a nuestro siguiente marcador de la orilla que nos indica que nos toca nuestro aumento. Hacemos el aumento hacia la izquierda y lo tejemos de derecho. Deslizo mi marcador y voy a tejer estos 3 puntos de orilla en puntada de musgo. La vuelta número 6, como es vuelta par, ya sabemos que tenemos que tejer todos los puntos en musgo, a excepción de los 8 puntos de la trenza que van en puntada de revés. Aquí ya terminé mi vuelta número 6. Aquí, como se pueden dar cuenta, por el lado derecho de la labor estamos aumentando 2 puntos, uno al principio y uno al final de la vuelta, al lado de cada marcador de los extremos. Vamos a repetir estas 6 vueltas con los aumentos y siguiendo la secuencia de la trenza hasta que tengamos 40 puntos en medio de los marcadores de cada extremo y 3 puntos de cada lado. En total tenemos que tener 46 puntos en nuestras agujas. Entonces voy a continuar tejiendo hasta que tenga mis 46 puntos y ahorita las veo. Aquí ya terminé de hacer mis aumentos. Ya tengo mis 46 puntos en total en mis agujas. Tengo 3 puntos de orilla, 16 puntos en medio de estos dos marcadores, 8 puntos de la trenza, 16 puntos y 3 puntos en la otra orilla. Ahorita voy a continuar tejiendo ya sin hacer los aumentos. Ya voy a continuar con estos puntos solamente. Voy a tejer hasta que tenga 25 centímetros en total. Ya voy a tejer recto, ya sin aumentos. Solamente voy a seguir la secuencia de la trenza. Entonces voy a continuar tejiendo hasta que tenga mis 25 centímetros. Aquí yo ya tengo mis 25 centímetros, midiendo desde donde empezamos el tejido. Ya tengo 25 centímetros. Me encuentro por el lado derecho de la labor. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar los primeros 7 puntos que tengo aquí. Voy a cerrar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y me voy a continuar tejiendo según el motivo y en puntada de musgo como lo vengo haciendo hasta terminar mi hilera. Aquí ya vengo terminando. Este marcador también ya lo voy a retirar. Aquí ya terminé mi hilera. Le doy vuelta. Me encuentro por el lado revés de la labor. Ahora voy a cerrar 7 puntos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a continuar tejiendo mis puntos hasta el final de mi hilera. Acuérdense que tenemos que tomar en cuenta la puntada de la trenza, no vamos a perder la secuencia que llevamos de la puntada, porque la trenza la seguimos realizando.
Ahorita nada más estamos haciendo las disminuciones para empezar a tejer la entrepierna. Aquí ya terminé. Le doy vuelta a mi tejido. Y ahora en esta siguiente vuelta voy a cerrar 3 puntos. 1, 2 y 3. Voy a continuar tejiendo hasta el final de mi hilera. Aquí ya vengo terminando. Le doy vuelta a mi tejido. Estoy por el lado revés de la labor. Ahora voy a cerrar 3 puntos. 2 y 3. Y voy a continuar tejiendo según mi puntada hasta el final de mi hilera. Aquí ya terminé. Le doy vuelta a mi tejido. Me encuentro nuevamente por el lado derecho de la labor. Y ahora en esta pasada vamos a cerrar un punto. Cierro un punto y me continúo tejiendo según mi puntada hasta el final de mi hilera. Aquí ya vengo terminando. Le doy vuelta a mi tejido y ahora voy a cerrar un punto de este lado. Cierro un punto y voy a continuar tejiendo según mi puntada hasta el final de mi hilera. Y ya vengo terminando. Le doy vuelta a mi tejido. Me encuentro nuevamente por el lado derecho de la labor. Y voy a tejer nuevamente. Voy a hacer nuevamente una disminución de un punto. Cierro un punto. Y continúo tejiendo mi puntada hasta el final de mi vuelta. Aquí ya vengo terminando. Le doy vuelta a mi tejido. Estoy por el lado revés de la labor. Y voy a cerrar un punto. Continúo tejiendo hasta el final de mi hilera según mi puntada. Aquí ya terminé de hacer mi hilera. Me encuentro nuevamente por el lado derecho de la labor. Les voy a explicar nuevamente cómo fue que hicimos nuestras disminuciones. Estando ya los 25 centímetros que necesitábamos de largo, desde donde iniciamos, por la vuelta del derecho empecé a hacer mi primera vuelta de disminución. Cerré 7 puntos, estando por el lado derecho, cerré 7 puntos, continué tejiendo según mi puntada hasta el final de mi hilera. Le di vuelta a mi tejido y por el lado revés cerré 7 puntos y seguí tejiendo según mi puntada hasta el final de mi hilera. Estando nuevamente por el lado derecho, cerré 3 puntos, seguí tejiendo hasta el final de mi hilera. Estando por el lado revés, cerré al principio 3 puntos, continué tejiendo hasta el final de mi hilera. En la siguiente vuelta, cerré un punto al principio, seguí tejiendo según mi puntada hasta el final. Estando por el lado de revés, cerré un punto al principio y continué tejiendo hasta el final de mi hilera. Nuevamente, estando por el derecho, cerré un punto, seguí tejiendo hasta el final y estando por el lado revés, cerré un punto y seguí tejiendo hasta el final y ahorita me encuentro en este momento.
Al final, en nuestras agujas nos tienen que quedar 22 puntos. 8 puntos que son los de la trenza y 7 puntos, no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de cada lado. En total nos tienen que quedar 22 puntos en nuestras agujas. Una vez que ya tengamos nuestros 22 puntos, vamos a empezar a tejer la entrepierna. Aquí ya terminé mis disminuciones y voy a poner este marcador para que me indique dónde fue que terminé. Y a partir de aquí voy a tejer 4 centímetros ya en puntada de musgo. También hasta aquí ya voy a dejar mi trencita. Ya estos marcadores no los voy a necesitar porque voy a empezar a tejer la puntada de musgo. Así voy a continuar tejiendo lo que son 4 centímetros ya sin hacer ninguna disminución.